¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Muy buenas noches. Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil para tratar de ir descifrando lo que va a suceder después de las elecciones del domingo 2 de junio. Hace un momento veíamos lo que el presidente explicaba con respecto al supuesto nombramiento de dos magistrados que hacen falta en la Sala Superior del Tribunal Electoral, con el propósito, desde el punto de vista del presidente, de tener mayoría para evitar que se aplique la fórmula que permitiría que Morena y sus aliados tuvieran la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y seguramente también en la de senadores. Pero hay otros asuntos que están caminando también como consecuencia de los comicios del domingo 2 de junio, y este es uno de los más significativos. Violador reincidente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece los principios del Estado laico y de la separación jurídica de los asuntos del Estado y de las iglesias, y también violador sistemático de la Ley General de Asociaciones Religiosas y Culto Público y violador de la Ley General en materia de delitos electorales, el cardenal arzobispo emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, podría ser sancionado por la Secretaría de Gobernación al incurrir en una nueva intromisión en el proceso electoral del reciente 2 de junio del 2024, como antes lo hizo hace 3 años en los comicios del 6 de junio del 2021, en los cuales provocó incluso que fueran anuladas las elecciones para presidencia municipal en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, lugar en donde reside el prelado católico. El reciente miércoles 3 de junio del 2024, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó una sentencia del Tribunal Electoral de Jalisco y le ordenó que valore mensajes emitidos por el cardenal arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval, e identifique si vulneraron principios de la laicidad que debe de prevalecer en el Estado. El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco deberá emitir una nueva sentencia para determinar si el mensaje del cardenal estuvo destinado a apoyar o llamar a votar en contra de una candidatura o partido político en específico, como lo denunció, y de ahí se deriva este asunto, como lo denunció en su momento el partido Morena. Nos vamos a la diapositiva número 3 con los antecedentes de este asunto. El jueves 25 de abril del 2024 empezó a circular en redes sociales un video del arzobispo emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez. Esa imagen que ustedes ven en la pantalla es una imagen tomada de ese video que empezó a circular el jueves 25 de abril del 2024. ¿Qué decía en ese video el cardenal? Decía lo siguiente: muy estimados amigos, tenemos elecciones el 2 de junio muy peligrosas. Puede haber violencia, puede haber robo de urnas y cosas parecidas. Si ganan los que están en el poder, se viene el comunismo. Ténganlo claro, se viene el comunismo con todos los males que trae consigo. Falta de libertad, se arruina la economía, se combate a la religión y se empobrece a los pueblos, como está en Cuba o como está Venezuela, que era un pueblo muy rico, o como está Nicaragua. Eso dijo en un video el cardenal. Pero no fue el único video que circuló. También se publicó en esa misma temporalidad en redes sociales otro video con los mismos conceptos, la misma idea, pero mucho más amplio de contenido, en el que Sandoval Íñiguez advertía de los riesgos de que el país fuera llevado hacia un régimen comunista. Pues bien, en la diapositiva número 5 vemos a las imágenes de tres consejeros del Instituto Electoral del Estado de Jalisco: Moisés Pérez Vega, presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de Jalisco. También vemos a Brenda Judith Serafín Morfín y a Miguel Godínez Terríquez. ¿Por qué están las imágenes de ellos? Porque estos 3 consejeros fueron los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que ordenaron al ministro de Culto, Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo emérito de la Arquidiócesis de Guadalajara,
evitar inducir la voluntad de las personas en favor o en contra de partido o candidato alguno. Los consejeros Brenda Judith Serafín Morfín, Miguel Godínez Terríquez y el consejero presidente de esta comisión, Moisés Pérez Vega, el que está en la parte superior, votaron en favor de dictar medidas cautelares para que el cardenal Sandoval Íñiguez no volviera a hacer comentarios que afectaran el proceso electoral. Pero en la diapositiva siguiente, resulta que el sábado 1 de junio del 2024, el Pleno del Tribunal Electoral de Jalisco, al resolver el procedimiento sancionador especial, consideró inexistente la infracción atribuida al cardenal Juan Sandoval Íñiguez de haber violado los principios del Estado laico y de hacer proselitismo en contra de Morena, pero lo exhortó así muy suavecito a abstenerse de realizar manifestaciones que pudieran llegar a ser proselitistas. Firmaron la resolución los magistrados, el presidente Tomás Vargas Suárez y sus pares Liliana Alférez Castro y Ramón Eduardo Bernal Quesada. En el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco hay estos 3 magistrados, lo que le acabo de mencionar a usted, y siempre ha estado en duda la independencia de los tribunales electorales estatales. ¿Por qué? Porque esos tribunales dependen financieramente del gobierno en turno y lo más común es que se sometan a la voluntad y los caprichos del gobernador en turno. En este caso estamos hablando del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Bueno, pues esta sentencia que emitieron los magistrados del Tribunal Electoral de Jalisco fue la que revocó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y le dijo, a ver, señores, pónganse a revisar en serio y de manera profesional la denuncia que hay por la intromisión del cardenal en el proceso electoral y emitan una nueva sentencia bien fundamentada donde desahoguen todos los análisis que se requieren. ¿Por qué? Pues porque el Tribunal Federal considera que sí hubo una falta ahí en la violación del espíritu del Estado laico y una intromisión del cardenal en los comicios. Usted sabe bien, y se lo decimos una vez más, que por mandato constitucional establecido en el artículo 130 de nuestra Carta Magna, existe un principio histórico de separación del Estado y las iglesias, no solamente de separación con la Iglesia Católica, con cualquier denominación de cualquier iglesia, pero principalmente con la católica porque es la que, por lo menos en términos declarativos, parece ser la mayoritaria en el país. Bueno, pues el artículo 130 de la Constitución es el que establece la separación del Estado y las iglesias y establece también que los ministros de culto no podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos, tendrán los ministros de culto derecho a votar, pero no a ser votados para un cargo público. Quienes hubiesen dejado de ser ministros de culto con la anticipación y las formalidades que establezca la ley, pues sí podrían ser votados siempre y cuando se separen con la debida anticipación de su ministerio. Además, el artículo 130 constitucional señala que los ministros de culto no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán los ministros de culto en reunión pública, en acto de culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar de cualquier forma los símbolos patrios. Todo eso dice el artículo 130 constitucional. Pero no es el único mandato que hay con respecto a la conducta que deben asumir los ministros de culto. La Ley General en materia de delitos electorales, en esa ley existe un artículo, el 16, que establece lo siguiente, artículo 16 de la Ley General en materia de delitos electorales. Se impondrán de 100 hasta 500 días de multa a los ministros de culto religioso que en el desarrollo de actos propios de su ministerio o a quien en el ejercicio del culto religioso presionen el sentido del voto o induzcan expresamente al electorado a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición. Eso dice la Ley General en materia de delitos electorales. Y además,
la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que regula el artículo 130 constitucional. Esta es una ley secundaria que regula un artículo constitucional. La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público señala en su artículo 14 lo siguiente: los ciudadanos mexicanos que ejerzan el ministerio de cualquier culto religioso tienen derecho al voto en los términos de la legislación electoral aplicable. No podrán ser votados para puestos de elección popular, ni podrán desempeñar cargos públicos superiores, a menos que se separen formal, material y definitivamente de su ministerio, escuche usted, cuando menos 5 años antes en el primero de los casos. O sea, cuando quieran participar por un cargo de elección popular, tendrían que haber cumplido antes el requisito de haberse retirado del ministerio 5 años antes. Y 3 años en el caso, y 3 años en el segundo caso, es decir, para desempeñar cargos públicos superiores, cualquier ministro tendría que haberse separado de su cargo, de su ministerio, por lo menos 3 años antes del momento en el que sea invitado a trabajar en algún cargo de gobierno. Por lo que toca a los demás cargos, bastarán 6 meses. Y reitera el mandato constitucional lo siguiente: tampoco podrán los ministros de culto asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo en favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Como puede usted ver, en el caso particular del cardenal arzobispo emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, viola la Constitución, viola la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y viola también la Ley General en materia de delitos electorales. Bueno, en la diapositiva número 10 vemos una descripción inicial del asunto de la primera violación que cometió el cardenal a las leyes electorales en los comicios del 2021. Resulta que el jueves 30 de septiembre del 2021, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló las elecciones para presidente municipal realizadas el domingo 6 de junio del 2021 en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, lugar de residencia del cardenal Juan Sandoval. El cardenal vive como a 2 o 3 cuadras del centro del corazón de San Pedro Tlaquepaque. Bueno, pues a juicio de la autoridad electoral, el cardenal intervino en los comicios con el deliberado propósito de afectar al candidato del partido Morena, que tenía posibilidades de ganar la presidencia municipal de Tlaquepaque. Luego, en la diapositiva número 11, vemos quiénes son los magistrados que votaron en favor de anular la elección en Tlaquepaque. Y fíjese usted, es muy importante que los veamos y los reconozcamos, porque estos 4 magistrados son 4 de los 5 integrantes que todavía están en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, son magistrados que tienen criterios muy específicos con respecto a lo que debe de ser el análisis de una denuncia por violaciones constitucionales. Bueno, pues el asunto es que esto le da un sesgo particular porque ya es la segunda ocasión, usted lo sabe, que los magistrados de la Sala Superior le corrigen la plana al Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. La ocasión anterior fue cuando también le dijeron al Tribunal Electoral que no se podía llevar el recuento de votos en Guadalajara, que curiosamente había pedido el partido Movimiento Ciudadano, que es el que había ganado la elección y a quien se señalaba de haber cometido irregularidades y de querer tapar todas las inmundicias que había dejado en los comicios. Estos magistrados son los mismos que ya han apercibido en 2 ocasiones al Tribunal Electoral de Jalisco. 6 días antes de los comicios en Tlaquepaque, esta es la diapositiva 12, 6 días antes de los comicios en Tlaquepaque, el cardenal Juan Sandoval difundió en redes sociales un video crítico en contra del gobierno y de su partido. Nada más les voy a leer 2 párrafos medulares. Mis estimados amigos, decía Sandoval Íñiguez, el tema es obligado. Estoy grabando este mensaje semanal el lunes 31 de mayo, estamos hablando del 2021, a pocos días de las elecciones, estas del 6 de junio.
Y claro, este mensaje es una reflexión y una insistencia ante ustedes para proceder debidamente. Explicaba el ministro católico: en estas elecciones van en juego muchas cosas. Si ganan los que están en el poder, se viene la dictadura. O sea, se pierde la libertad porque se trata de un sistema comunista, socialista, que esclaviza. Basta mirar a los pueblos que han caído en él. Está también en juego la economía, ya de por sí muy dañada. Pero si tienen todas las facultades a su gusto, vamos a quedar muy pobres como está Venezuela o como está Cuba. Es decir, lo que dijo el cardenal hace 3 años es muy parecido a lo que volvió a decir en el 2024. Y nada más para tener el antecedente. Las elecciones extraordinarias en San Pedro Tlaquepaque se llevaron a cabo el domingo 21 de noviembre de 2021. Triunfó nuevamente el partido Movimiento Ciudadano con su candidata Mirna Citlali Amaya, quien venció por segunda ocasión en el mismo año al morenista Alberto Maldonado Chavarín. Y en la última diapositiva, nada más como colofón de este puntos y comas, con base en lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General en materia de delitos electorales y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, la Secretaría de Gobernación es la responsable de sancionar con amonestación o multa al cardenal Juan Sandoval Íñiguez una vez que el Tribunal Electoral Federal le notifique formalmente que el prelado católico violó el principio histórico y jurídico de la separación Iglesia y Estado y que es reincidente por interferir en los comicios, tanto en los del 2021 como los del 2024, para tratar algo muy simple: inducir el voto en contra del partido Morena, que calificado como comunista por el cardenal, pues no le gusta nadita. Y con eso concluimos hoy puntos y comas. Gracias por su gentileza. Mañana por aquí nos encontraremos.